Hola, buenos días. Pues vamos a iniciar nuestra clase de Derecho Civil. Y hace 8 días estábamos hablando precisamente de los contratos. Vimos tres tipos de contrato. Vamos a ver otros más el día de hoy y vamos a iniciar con los contratos para la entrega física del objeto en. Hay contratos reales. Así que tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, el artículo 2856 establece que el contrato de prenda es un derecho real que se constituye sobre un bien mueble que se puede enajenar para garantizar el cumplimiento de una obligación o pago. Por su parte, el artículo 2858 dice que para que se tenga para que se tenga como constituida la prenda, esta debe ser entregada al acreedor real o jurídicamente. Ok, el contrato real de prenda habla precisamente de que es el que ocupan los de ¿cómo se llaman? Estas donde empeño, las casas de empeño. Tú llevas un bien, lo dejas allí empeñado y si no cumples con la obligación, pues ellos pueden enajenarlo. Acuérdense que enajenar es vender. ¿De acuerdo? Ese sería un ejemplo del derecho, del contrato de prenda. Luego, vamos a ver los contratos en cuanto a su función jurídica relacionada con otros actos jurídicos en contratos principales. Los contratos principales son aquellos que para que existan y sean válidos jurídicamente no necesitan de la existencia de ningún otro contrato previo. Tal es el caso como un contrato de compraventa. ¿Sí? Podría quizá en algún caso, antes de celebrar un contrato de compraventa, se podría celebrar el contrato de promesa de compraventa, pero no es un derecho, no es un contrato que te otorgue la propiedad o traslativo de dominio, se les llama. Pero, pues, los contratos principales sería, bueno, pues el contrato de compraventa es el principal y no necesita de otros contratos previos para poder celebrarlo. Los contratos accesorios, por su parte, eh, para su existencia y validez necesariamente requieren de la existencia previa de un contrato principal, es decir, esos contratos se constituyen como efectos de garantía de aquellos. Aquí sí vamos a necesitar unos contratos previos antes de poder celebrar el definitivo. ¿Sí? Como les digo que, por ejemplo, también en compraventa también existe uno previo, pero la diferencia es que no es obligatorio, no es necesariamente que deba de existir el contrato de promesa de compraventa, pero si se podría convertir en un contrato accesorio, si previo a la compraventa firmamos un contrato de promesa de compraventa. ¿Sí? Así sería como un ejemplo. Un contrato accesorio, el contrato de promesa de compraventa y después la celebración ya del contrato de compraventa. Ahora tenemos el contrato a su ámbito de temporalidad. Hay contratos instantáneos. Este tipo de contratos son los que se realizan y perfeccionan en un solo acto. A veces nos podemos confundir porque prácticamente son muy parecidos, ¿no? Al anterior, si podemos revisar el contrato principal, dice son aquellos que para que existan y sean válidos jurídicamente no necesitan de la existencia de ningún otro contrato previo. Y este dice, este tipo de contratos son los que se realizan y perfeccionan en un solo acto. Luego, contratos de tracto sucesivo. Son aquellos que requieren de un tiempo determinado para la ejecución. Tal es el caso del contrato de arrendamiento. De nada, papito. Perdón, es que me está acompañando aquí desayunando Denis. Y luego, contratos de tracto sucesivo son aquellos que requieren de un tiempo determinado para su ejecución. Tal es el caso del contrato de arrendamiento. Eh, eh, Es decir, que estos contratos están limitados a una temporalidad. Por ejemplo, sí tenemos que señalar en el contrato de arrendamiento cuál es el tiempo que va a durar el contrato. Puede ser desde 6 meses, un año, dos, hasta 5 o 10 años, pero depende para qué sea el arrendamiento. Si, por ejemplo, es para una empresa, creo que puede ser hasta de 20 años. Pero si es para que una persona viva, me parece que el código marca que es hasta 5 años. Entonces, sí requieren de una temporalidad. Vamos a ver contratos cuanto a su nacimiento y validez en contratos consensuales.
Los contratos consensuales no se requiere de otra cosa más que la voluntad de las partes para que el contrato exista y sea válido jurídicamente. La mayoría de los contratos, si no es que todos, deben de ser consensuados, es decir, que ambas partes estén de acuerdo y tengan la voluntad de firmarlos, si no, tendría vicios de consentimiento. Luego, contratos formales. Los contratos formales, como su nombre lo indica, requieren de una formalidad específica para tener validez. Podría ser una escritura de casa, o sea, podría tener validez un simple contrato de compraventa, pero le da más fuerza que lo protocolices ante un notario y que después lo inscribas en el registro público de la propiedad. Luego tenemos los contratos solemnes. Los contratos solemnes son aquellos que requieren la presencia de autoridad para que su validez sea decretada, ¿sí? De igual forma, quizá le dé la solemnidad de un notario, ¿no? Un contrato formal, solemne y consensuado. Básicamente estos contratos tendrían la característica que deben de ser protocolizados ante notario. ¿De acuerdo? Espero que no tengan duda de estos contratos que vimos hoy. Tengan claridad, repasen esta clase para que podamos diferenciar uno de otro. Luego, los contratos nominados e innominados. Los contratos nominados son aquellos que están conceptuados y señalados por el Código Civil, es decir, que tienen un nombre, como el del contrato de compraventa, contrato de arrendamiento, tienen un nombre, cuyos elementos y consecuencias se encuentran claramente especificados. Serán innominados cuando la ley no reglamente un contrato, aunque lo mencione o señale su concepto. Los contratos innominados pueden dividirse en los contratos mixtos en sentido estricto, son aquellos que están regulados en la ley, es decir, son nominados por otra parte de ese contrato. Está compuesta de una prestación diversa a la establecida por dicho contrato. Y los contratos de doble tipo son aquellos en los que los derechos y obligaciones de una de las partes se encuadran en un tipo de contrato, pero los de la contraparte encuadran en los de otro contrato. Puede ser nominado o innominado, ¿sí? Así sencillito. Los nominados son aquellos que tienen un nombre en el Código Civil. Los innominados no tienen un nombre, sin embargo, podría contemplar algunos aspectos en el código, pero no tienen nombre, por eso se llaman innominados, ¿de acuerdo? Bueno, esta clase, como tarea, simplemente van a realizar un resumen, van a dividir los tipos de contrato que vimos y van a explicarlos un poco para que tengamos claridad y poco a poco vayamos avanzando y al final del curso pues podamos distinguir entre un contrato instantáneo o que me combinen. Quiero que hagan un contrato traslativo de dominio instantáneo nominado y ustedes sepan de qué le estoy hablando, ¿de acuerdo? Entonces hagan sus notas de manera que ustedes puedan entenderlo fácil y claramente. Vamos a continuar con la clase, yo sigo en línea y vamos a ver el siguiente video, ¿de acuerdo?